tal? Nosotros somos el equipo 8, vamos a presentar el tema de supermallas y su explicación. El equipo está conformado por Navarro Pérez Diego Alfonso, David González Díaz y un servidor, Río Valenzuela Cristian Saúl. Esto para la materia de teoría de los circuitos 2 del grupo 4AB6. Bueno, en este ejercicio vamos a ver el tema que es supermallas. Se dice que en un circuito eléctrico existe una supermalla cuando una fuente de corriente o una fuente de tensión está interactuando entre dos mallas. En este caso tenemos tres mallas. Primero vamos a plantear el sentido de nuestras mallas y nosotros las plantearemos así. Esta va a ser nuestra malla 1, nuestra malla 2 y nuestra malla 3. Esto, la malla 1 y la malla 2, es una supermalla, ya que aquí tenemos en este caso una fuente de corriente que interactúa entre las dos mallas. Esa va a ser nuestra llamada supermalla. Entonces hay que plantear nuestras ecuaciones. En este caso, nuestra primera ecuación de la malla 1 quedaría como la corriente, menos la corriente 1, que va a ser la de esta malla, más la corriente 2, que es de esta malla, igualada a los 2 amperios, porque esta corriente pasa por las dos mallas. Esta sería la ecuación 1. Nuestra ecuación 2 sería lo que viene siendo de la supermalla. En este caso tenemos aquí primero 6 volts menos 6, que es el voltaje, más la corriente 2, más todos los elementos que están involucrados en esta malla, que sería aquí 1 más J de la corriente 1 igual a 0. Despejando esto o reacomodándolo como tal, nos quedaría 1 más J de I1 más J de I1 más I2 es igual a 6. Y esta sería nuestra ecuación 2, que viene a partir de la supermalla. Nuestra ecuación 3 la vamos a obtener de aquí, de todos estos elementos que tenemos. Y la restaríamos, en este caso el elemento de Rx está interactuando con la malla 2, entonces sería menos la corriente 2 más 2 menos J de I3 igual a 0. Esas serían nuestras tres ecuaciones, que después vamos a resolver por algún método de Cramer, de Gauss-Jordan. Para este tipo pues la calculadora no puede hacerlos como tal, entonces nos apoyaremos de alguna aplicación. Bueno, entonces así es como nos queda nuestra matriz. Y una vez resolviéndola, nos quedan nuestras corrientes. Nuestras corrientes, en este caso la corriente 1 sería igual a 2.5 menos J. La corriente 2
sería igual a 4.5 menos J. Y la corriente 3 sería igual a 2 más 0,5 de J. Para este circuito nos pide el valor que pasa por la resistencia X. Una vez que tenemos nuestras corrientes, esas son las corrientes que están pasando por cada una de las mallas. En este caso nos pide saber cuál es el voltaje en Rx y cuál es su corriente. Para esto lo vamos a sacar por ley de Ohm. El voltaje en X sería igual a la resistencia en X, que en este caso vale 1, por la corriente 2 menos la corriente 3. Esto nos va a dar que multiplicamos 1 por la resta de estas dos corrientes que tenemos aquí, que en este caso va a ser 2.5 menos J 1.5, y esto nos va a dar lo mismo. Ese sería nuestro voltaje en X. Y para saber la corriente en X hacemos lo mismo por ley de Ohm. Corriente en X sería igual al voltaje en X entre la resistencia en X. Esto nos daría 2.915, ángulo de menos 30.96, que sería lo mismo que el voltaje, ya que la resistencia es 1. Esto y esto es lo mismo, nada más es la forma en cómo lo expresamos. Este es en forma rectangular y este está en forma polar. Y bueno, esa sería la forma de resolver nuestro circuito por supermallas. Yo soy Navarro Pérez Diego Alfonso y les voy a dar las conclusiones del equipo sobre lo que es una supermalla. Para entender lo que es una supermalla, primero debemos de entender qué es una malla en un circuito. Una malla es un camino cerrado que en todos los elementos que contenga van a tener la misma corriente. Por ejemplo, aquí existen dos mallas, que es esta y esta. Pues sí, prácticamente son cualquier lugar en el que se cierre el circuito, se va a considerar como una malla. Entonces, en esta malla y en esta malla vamos a tener diferentes tensiones, diferentes corrientes, corriente 1 y corriente 2. La dirección de las corrientes se puede tomar como el que la esté resolviendo quiera. Entonces, ahora, ¿qué es una supermalla? Una supermalla es un circuito de dos o varias mallas en donde dos o más mallas comparten una fuente de corriente, como es este caso. Aquí está la fuente de corriente y la están compartiendo las dos mallas. Esto nos complica un poco el circuito, no se puede resolver por los métodos convencionales, pero pues no tanto, ya que solo tenemos que tomar como si esta fuente de corriente no existiera y se saca una ecuación para las dos mallas juntas, como si fuera una sola, y al final se saca una ecuación de la fuente en donde se relacionan ambas tensiones, y así obtenemos nuestro sistema de ecuaciones